Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de Geoseminarios Tesis. Esta, Comenzamos y tenemos aquí el honor de presentar a Andrea Cuesta, que nos va a estar hablando de su trabajo de maestría, el cual está titulado Aplicación de tomografía de rayos X en 4D para la evaluación de procesos de acomodación de compactación en diferentes tipos de arena. Para nosotros, como parte del Comité de Educación y Divulgación en Geolatinas, es un orgullo hacer difusión de todos estos trabajos que promocionan a estos nuevos investigadores y con aras de seguir motivando a nuevas generaciones para que eh, nos presenten y para que les presentemos al mundo todos estos trabajos de éxito. Andrea en el 2017 se graduó de su licenciatura en Geología de la Universidad del País Vasco. Realizó un par de proyectos de investigación en estratigrafía y geología estructural. En 2019 se graduó de su maestría Air Structure and Dynamics de la Universidad de Utrecht, donde trabajó en el laboratorio de altas temperaturas y presiones y realizó sus prácticas profesionales en la empresa de energía Total. Entre el 2020 y 2021 trabajó en el proyecto Utrecht Companion to the Earth, en el que desarrollaron un prototipo de APP para ayudar a los estudiantes en el campo. En el año 2021 se le otorgó el premio extraordinario de fin de carrera por el Ministerio de Educación de España por su desempeño académico en su maestría. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de Tudor, que comenzó en el año 2021, trabajando en la reducción de incertidumbre en interpretación estratigráfica de datos sísmicos usando Machine Learning. Pertenece a la mesa directiva de Gaia, una red de mujeres de ciencias de la Tierra en los Países Bajos, como la responsable de las redes sociales y web. Si alguien está interesado o quiere información respecto a este grupo de mujeres en ciencia de la Tierra en Países Bajos, pueden comunicarse con Andrea. Bueno, Andrea, te cedo el control, es todo tuyo para escuchar tu presentación. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y voy a empezar por compartir mi pantalla. Bueno, buenos días y buenas tardes a aquellos que os hayáis conectado desde mi lado del Atlántico, desde Europa. Hoy quiero compartir con vosotros mi experiencia y mi investigación para terminar mi máster en la Universidad de Utrecht, que se llama Aplicación de Tomografía Rayos X. Bueno, un título muy largo, pero que ahora os iré explicando en qué consiste porque es mucho más sencillo de lo que suena en palabras. En esta presentación os voy a explicar desde el principio cómo llegué a este tema, por qué es este tema tan importante, por qué se financia, también qué tipo de experimentos hice y sus resultados, cosas que salieron bien y otras que no salieron tan bien, como ocurre en ciencia, que es muy importante compartirlas también para que nos demos cuenta, sobre todo los que somos nuevos en esto, que no todo es bonito ni arcoíris, que también hay cosas que tenemos que batallar. Luego explicaré qué pasó con los resultados de la investigación y también compartiré con vosotros una serie de conclusiones personales que es importante para estudiantes tener en cuenta desde mi punto de vista. ¿Cómo llegué yo a hacer este proyecto con tantas palabras tan complicadas en mi título? Yo en septiembre del 2017 llegué a Países Bajos sin conocer a nadie, básicamente, y empecé mi maestría en la Universidad de Utrecht. El máster se titula Earth Structure and Dynamics y es un máster de 2 años. En el primer año tienes cursos y yo iba pasando por los cursos sin tener muy claro lo que quería hacer. Pero llegó el trimestre de primavera y tuve una asignatura que se llamaba Sustainable and Unconventional Bioresources. Y me apasionó. Yo, pues como una niña pequeña sentada en clase, imaginaros que esta sería yo, mirando al profesor y absorbiendo todo lo que podía. La profesora, en este caso, de la parte que más me gustó, se llama Susan Hanks y es una profesora asociada en el Laboratorio de Alta Presión y Temperatura de la Universidad de Utrecht. Yo, sin pensármelo, fui a donde ella y le dije, mira, Susan, yo quiero hacer un proyecto contigo.
Me dijo, bueno, no hay problema, mándame las asignaturas que has hecho tanto en tu bachelor como en el máster y vamos a ir viendo cuál es tu background, qué asignaturas has estado haciendo para asignarte un proyecto. Hasta ahí todo perfecto. Pero un día me llama a su despacho y tenemos una conversación que para mí fue un poco heartbreaking, me rompió un poquito el corazón. Yo entro en su despacho, empezamos a hablar un poco así de todo, de cómo iba el curso y tal, y a cierto punto me lanza esta pregunta. Andrea, ¿estás segura de que quieres hacer un proyecto con nosotros? Porque no tienes la experiencia que hace falta para desarrollar este tipo de investigación. Bueno, yo no sabía por dónde salir, no sabía qué decir, pero yo lo que tenía muy claro es que me gustaba mucho lo que ella hacía. Entonces le dije que sí, que yo quería hacer algo aplicado, quería hacer una investigación que viera que tiene un impacto en la sociedad y que quería hacerla con su grupo. Otra de las razones por las que yo estaba tan enfocada en hacerla con su grupo y con ella es porque había muy pocas profesoras chicas, digamos, mujeres, y yo quería tener una supervisora. Entonces, Susan, al ver lo convencida que yo estaba, la energía que le estaba poniendo y tras consultar con profesores de Utrecht que me habían dado clase, aceptó y dijo que iba a mirar a ver qué podríamos encontrar. Antes de empezar con el proyecto de Cinemaster, yo me fui a Francia, entonces hubo como 6 meses de medio en el que tuvieron tiempo de traer nuevos proyectos y tuve suerte porque llegó a Utrecht el doctor Jerome Verstappen, que con una beca postdoctoral y era experto en tomografía de rayos X y tenía un proyecto en el que no se necesitaba mucho conocimiento de geomecánica y que por lo tanto iba a ser más sencillo para mí poder seguir. Entonces, bajo la supervisión de Susan, de Jerón y luego también de Tim, otro postdoctorado de Utrecht que colaboró en la investigación, pusimos en marcha el proyecto. Este proyecto se titulaba o tenía como objetivo el analizar la forma en la que diferentes tipos de minerales reaccionan cuando se compactan. Es decir, cuando se les ejerce una presión, ver cómo se reorganizan los diferentes materiales. Y para hacer este tipo de estudio íbamos a usar micro XCT, que sería tomografía de rayos X, pero en tamaño mini, con muestras de tamaño milímetro. Y todo ello en 4 dimensiones. Las 3 dimensiones de siempre más el tiempo. ¿Por qué es este proyecto tan importante? Aquí en esta imagen tenemos el campo de gas de Groningen, que está al norte de Países Bajos. Aquí tenéis la localización geográfica más o menos. Y es un campo de gas en el que se ha explotado una arenisca a una profundidad de casi 3.000 metros. ¿Qué pasa? Que cuando tienes algún tipo de fluido entre los granos de una roca, este fluido ejerce una presión lateral y se genera un equilibrio entre las presiones laterales y las verticales. Pero cuando tú quitas cualquier fluido, ya sea agua, ya sea gas, como es este caso, o sea petróleo, ese equilibrio se rompe y entonces los granos van a reaccionar ante el peso de los materiales que tienen encima de ellos. Y en Groningen, que es un caso muy estudiado porque hay una ciudad y hay muchos pueblos en la zona, se están observando 2 fenómenos. Uno de ellos, que serían todos estos puntitos de esta imagen, son terremotos que están asociados a la extracción de gas. Y el segundo fenómeno es la subsidencia del terreno, es decir, que se está hundiendo. Y hay un hundimiento de hasta 30 centímetros en la zona central del campo de gas. Y esto es un problema muy grande en Holanda, sobre todo porque estamos a nivel del mar. En principio, las investigaciones apuntaban a que la deformación era elástica. Es decir, que esto está ocurriendo ahora, pero en algún momento se recuperará. Pero las investigaciones posteriores y recientes de este chico que también es de Utrecht, de Pijnenburg, ha mostrado que esto es un error y que la deformación es tanto elástica como inelástica.
El problema de la deformación inelástica es que una vez que ocurre, no se recupera. Se queda siempre ahí. Y hay dos tipos de fenómenos de deformación inelástica. El primero es el desplazamiento de los granos. Cuando tú tienes dos granos y ejerces algún tipo de presión, los granos van a intentar ajustarse a esa nueva situación y se mueven entre ellos. El segundo fenómeno sería el grain failure, la rotura del grano, que el grano dice ya no puedo más y se rompe, básicamente. Hay muchos factores que tienen un impacto en cómo se comportan los diferentes minerales, ya sea la porosidad que hay en la roca, la angulosidad, el ambiente químico, un montón. Pero en este proyecto nos vamos a fijar en la influencia que tiene la mineralogía. Es decir, ¿qué pasa cuando tú, en vez de tener cuarzo, tienes feldespato? ¿O qué pasa cuando tú los empiezas a mezclar? Para ello hicimos 4 experimentos de tamaño micro, que tienen 2 milímetros de altura, las muestras, muy pequeño. Y tomamos imágenes de tomografía a diferentes momentos de compresión. Fueron 4 muestras, una de cuarzo solo, otra de arenas de feldespato solo, luego una mezcla de ambos y por último una mezcla de cuarzo, feldespato y arcillas, para ver el impacto que las arcillas pudieran tener. Pero claro, tenemos un problema. Estos experimentos son de un tamaño muy pequeño, son 2 milímetros. Y tenemos que saber también si los datos mecánicos que observamos en los experimentos son aplicables a la vida real o no. Para hacer eso, vamos a comparar los resultados de los experimentos micro con experimentos convencionales. En este caso serían de muestras de hasta 2 centímetros de altura, que sabemos que existen leyes por las que se pueden correlacionar los resultados del laboratorio con los resultados de la vida real. Para ello hicimos 5 experimentos de tamaño convencional, pero solo con el cuarzo. Las condiciones experimentales eran en seco, usando arenas y a temperatura ambiente. Las muestras de cuarzo siguieron esta línea de carga-tiempo. Primero los pusimos a 1,5 megapascales, subir hasta 20 y después a saltitos de 5 megapascales hasta llegar a 50. Una vez en 50 haríamos una descarga y una recarga. Para el resto de muestras, en este caso las de feldespato, la mezcla de feldespato y cuarzo y aquella que incluía arcillas, el proceso es un poco diferente. En este caso fuimos de 0 a 5 y luego a saltitos de 5 otra vez hasta 50. Y luego la carga y la descarga y la vuelta a cargar. Y os diréis, ¿por qué has hecho 5 experimentos de tamaño convencional y solo con cuarzo? El problema es que cuando haces tamaños, estos experimentos, tienes que retirar el material a ciertas presiones. Es decir, tú no puedes hacer todo el proceso mientras que observes al mismo tiempo, como es el caso de la tomografía. Así que por eso teníamos que hacer varios. Los experimentos de tamaño convencional se realizaron con esta maquinita de aquí. Lo importante es la imagen del centro y una esquemática sería la muestra en amarillo con unos spacers, separan lo que es la máquina de la muestra en el medio y luego los pistones que te van a ejercer la presión sobre la muestra. Los experimentos de microtomografía, esta técnica está basada en la atenuación local de los rayos X al pasar por un material. Diferentes materiales van a absorber diferente cantidad de rayos X, entonces se van a ver diferentes y tú vas a ser capaz de observarlos y de diferenciarlos teóricamente. La máquina está localizada en Gante, en la Universidad de Gante. Aquí tenemos la parte que lanza los rayos X, en esta parte el detector y la muestra iría colocada en medio. Cuanto más cerca esté de la fuente de los rayos X, mayor va a ser la resolución con la que tengas la imagen. Pero siempre hay unas limitaciones de la maquinaria, básicamente. La muestra se localiza
aquí arriba, tiene 2 milímetros. Y si tú miras esa parte con los rayos X, que sería esta imagen que tenemos aquí, podemos ver la muestra muy pequeñita de 2 milímetros, un poco de aire, unos espaciadores de PIC. Esta sería la zona, la célula donde está incluida la muestra, y por último el pistón de acero, que va a ser el que presione contra la muestra. Aquí tenemos una compilación de cómo se vería la evolución de la muestra de cuarzo. Esto sería la muestra de feldespato. Aquí tenemos la muestra de mezcla de feldespato y cuarzo. Y por último, la muestra con arcillas. Como habéis visto, son imágenes. Con estas imágenes podemos hacer volúmenes 3D a cada uno de los momentos en los que tomamos datos. Para hacer el procesamiento de esas imágenes utilizamos diferentes softwares. El último de ellos, Aviso, nos permite separar diferentes materiales basado en su nivel de gris. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una gráfica de nivel de gris. Cuanto más alto, más clarito será. Cuanto más bajo, más oscuro. En este caso tenemos el cuarzo, que tendría el gris más elevado. Aquí tenemos porosidad, que se ve en negro porque no hay material. Luego una línea de teflón, que es como un papelito que ponemos alrededor de la muestra para protegerlo. Y este teflón tiene un nivel medio de gris entre el cuarzo y la porosidad. Bien, Aviso nos permite hacer separaciones basadas en escalas de grises, pero hay problemas. Primero, los granos que son muy finos, Aviso no sabe exactamente a qué material son, y es muy difícil de separarlo utilizando el nivel de gris. Por otra parte, los bordes generalmente se clasifican como un color más bajo del que en realidad tiene el grano. Y el último problema que observamos es que hay ocasiones, como aquí ocurre en esta zona blanca, en el que tenemos un grano, pero por el nivel de gris, el software pensaba que había dos. Y esto puede dar problemas. Con todos estos datos, lo siguiente que hicimos fue una correlación digital de volumen, utilizando TomoWarp y MATLAB. Esto significa que se rastrea la localización del grano a cada momento y ves si sube, baja, se desplaza a la derecha, a la izquierda. Y con esos datos también puedes localizar los eventos de dilatación, contracción y rotación de los granos. Por último, miramos el tamaño de grano. Para los experimentos convencionales, los de 2 centímetros de altura, retiramos la muestra de la máquina y lo introducimos en otro aparato que sirve para medir el tamaño del grano, que en este caso se llama Malvern Laser Particle Sizer, y tenemos una media de 30.000 granos por muestra. Sin embargo, en los estudios de tamaño de grano para los experimentos más pequeños los hicimos con Aviso, utilizando la segmentación que ahora mismo os he mostrado, y había una media de 800 granos por muestra. Así que ya os podéis hacer una idea de la diferencia de escala que hay entre los dos tipos de experimentos. Pasamos ahora a los resultados. Aquí tenemos los datos mecánicos de los experimentos de tomografía. Cada color sería un experimento diferente. Mostramos la evolución de estrés versus la deformación. Y la deformación la calculamos dividiendo la variación de longitud entre la longitud inicial. Aquí, como podéis ver, hay una parte inicial en la que el estrés apenas sube, pero hay muchísima deformación. Y esto es muy fácil de explicar. Y es que tenemos estos separadores de la muestra que no están tocando la muestra al inicio del experimento, porque es muy difícil de montar perfectamente. Entonces, hay mucha
se detecta mucha deformación, pero en realidad esta deformación no es de la muestra como tal, es de los separadores simplemente llegando a la muestra. La deformación se inicia cuando detectamos que los granos están poniendo algún tipo de resistencia, es decir, cuando estas líneas empiezan a ganar verticalidad, digamos. Si tenemos eso, y a eso se le llama el inicio de la deformación. Si tenemos eso en cuenta, podemos tratar los datos de tal manera que solo contamos la deformación de la muestra y removemos aquella que esté relacionada al acercamiento de los separadores simplemente. Y aquí vemos que la muestra que menos se deforma es la que tiene solo cuarto, mientras que la que más se deforma sería la que es la muestra de feldspato. Estos no son unidades, pero lo podemos pensar en ello como un porcentaje, ¿no? El 0,2 sería el 20% de la muestra, un 20% de acortamiento de la muestra. El 0,35 el 35% del acortamiento. Y ahora os diréis, ¿por qué bajas y subes el estrés para todas las muestras? Pues esto se hace básicamente para comprobar cuánto de esta deformación es elástica. Si os acordáis al principio os he comentado que hay inelástica, deformación elástica, aquella que no se recupera, y está la deformación elástica, que es cuando tú dejas de ejercer esa presión, se recuperaría. Y queremos comprobar con esta descarga de la presión a ver si se recupera algo. Y lo que en realidad observamos es que la mayoría de la deformación no se recupera. Es decir, que la mayoría que está ocurriendo es de carácter inelástico. Otra manera de mirar la deformación es si hemos tomado imágenes cada 5 megapascales, medimos directamente la altura de la muestra en la imagen. Y así es como están calculados estos puntos. Para saber si estos datos son realistas o si se pueden aplicar en la vida real, mejor dicho, lo tenemos que comparar con los datos mecánicos de los uniaxiales, de los experimentos uniaxiales que hicimos con cuarzo. Son 5 experimentos, el primero va hasta 20 megapascales, retiramos muestra para medir el tamaño del grano. Luego iniciamos otra vez lo mismo hasta 30 y así consecutivamente. Si comparamos la muestra de tomografía, que sería la de azul, con la de tamaño convencional, que es la roja, vemos que es un mundo totalmente diferente, que hay muchísima más deformación en la muestra que está hecha por tomografía, aquella que era tan pequeñita, ¿no? La de 2 milímetros. Y esto se conoce como efecto de diferencia de tamaño o de escala. Luego miramos el tamaño del grano. ¿Y por qué es tan interesante? Pues porque nos indica cuándo los granos empiezan a romperse y cómo se rompen. No es lo mismo que un grano se parta por la mitad que se haga añicos. Y esos datos los puedes obtener analizando el tamaño de grano. Aquí tenemos la gráfica de la muestra de cuarzo de tomografía. Y vemos que hay dos eventos principales. El primero de ellos, que ocurre entre 1,5 y 20 megapascales, en la que de un tamaño de grano inicial, que se localizaría aquí de 160, pasamos a tener un pico en torno a 80 micrómetros, es decir, como a la mitad. Y luego hay un segundo evento en los siguientes 5 megapascales, en el que también se incrementa la fracción más fina. Luego esta fractura parece que decrece porque el resto de experimentos muestran unas distribuciones de tamaño de grano bastante similares entre ellos. Si comparamos con el uniaxial, pues muy diferente, una vez más. Sí que observamos que aquí entre 20 y 30 hay como un inicio de fractura, que es más claro cuando llegamos ya a los 40, y luego observamos que el experimento que hace la carga completa, descarga y vuelta y la recarga, tiene tamaños de grano mucho más finos que el resto.
Si observamos la muestra feldespato de tomografía, vemos que al inicio, entre los 5 y los 10 megapascales, hay un incremento enorme de tamaño de grano fino. Es decir, que estos granos rompen pronto y rompen muy pequeño. Luego hicimos lo mismo para la muestra de cuarzo y feldespato. Aquella con arcilla no pudimos porque había demasiados errores. Y algo parecido ocurre con esta. Estos datos son muy poco fiables, porque si observamos las muestras y las imágenes, vemos que en la zona amarilla, por ejemplo, hay más de un grano, pero solo está detectando uno, no es capaz de diferenciártelo. Y en partes como la que he comentado antes, la blanca, hay un grano, pero te está detectando varios. Entonces, estos datos que obtenemos aquí no son fiables. Se tiene que desarrollar otro tipo de técnica o perfeccionar esta para ser capaces de dar resultados concluyentes. Ahora voy a hablar de cosas que no funcionaron, pero no funcionaron para nada. Cuando hicimos de Digital Volume Correlation, lo de hacer un rastreo de hacia dónde se están moviendo los granos, los resultados no tenían ningún sentido. Bueno, ningún sentido o todo el sentido, mejor dicho, porque en desplazamiento en la vertical vemos que los granos se mueven para arriba. No nos está diciendo nada porque en realidad hay un pistón desde abajo ejerciendo la presión. Entonces es normal que los granos asciendan. Así que nos dimos cuenta de que esta metodología no iba a funcionar aplicada a este tipo de experimentos. Luego también miramos eventos de dilatación, contracción y rotación. Esto tampoco nos dio mucha información. Pero antes de deciros por qué, voy a hacer una pequeña pausa para deciros por qué estamos mirando a eventos de dilatación y de contracción. A mí al principio me pareció muy novedoso y no me lo imaginaba, pero cuando empiezas a pensar en ello, tiene mucho sentido. Tú cuando ejerces una presión en la vertical, como es en este caso, si el grano rompe, en la vertical vas a tener un acortamiento, se va a aplastar, pero al romper ese grano va a desplazar los granos laterales y vas a tener una dilatación. Entonces, por esa parte, tiene sentido mirar tanto en dilatación como en contracción, porque ambos te van a dar información sobre fractura, básicamente. Bueno, y vuelvo con cosas que no funcionaron. Estos eventos de dilatación y de contracción, en muchos de los experimentos se localizaban fuera de la muestra, que no tiene sentido, porque estamos mirando el desplazamiento de granos. Pues no nos está dando ningún tipo de información. Luego, los eventos estaban en el borde de la muestra. Igual en esta imagen no se ve tan bien, pero si vemos la inferior, vemos que este grupito de aquí, por ejemplo, los eventos que se indican están justo entre el continente de la muestra y esta línea de papel que poníamos para proteger la muestra. Así que tampoco nos está diciendo nada de la deformación de la muestra en sí. Otra cosa que no funcionó. En otras ocasiones, los eventos se localizaban en la parte superior de la muestra solo, como que no existieran eventos en el resto. Y en muchas de estas ocasiones, si os fijáis aquí, hay en áreas en las que no hay ni siquiera granos. Entonces, tampoco nos está dando mucha información nueva. Pero también hubo cosas que sí funcionaron. Por ejemplo, algo que observamos en la distribución del tamaño de grano con el feldespato es que rompía pronto. Y efectivamente, los eventos más fuertes se registraron para la muestra de feldespato, se localizaron al principio del experimento, lo que concuerda con lo que vemos en el tamaño de grano. Otras cosas que sí funcionaron es a qué se asocian los eventos de contracción. Y hay 3 eventos diferentes. El primero, la fractura granular. Estas 2 imágenes son de la misma muestra, la misma zona, pero a pasos diferentes de deformación. Esta estaría 25, esta de aquí abajo es 25 megapascales y esta 30. Y como se indica en esta línea, esta flechita, vemos que aquí estos eventos se asocian a la fractura de este grano. Si os fijáis, aquí el grano está dentro de lo que cabe entero, pero en la siguiente imagen se observa una fractura aquí, otra que se está abriendo por aquí más de lo que está en esta posición.
Y lo mismo ocurre con la muestra de cuarzo que tenemos arriba, ¿no? Tenemos estos dos granos que están enteros en un momento, al siguiente paso están rotos y tenemos una serie de eventos asociados a ello. Otras razones para estos eventos de contracción, cierre de fracturas. Aquí en la flecha amarilla tenemos una fractura al principio y al final esta fractura ha casi desaparecido. Y lo mismo ocurre con el desplazamiento de granos. Aquí tenemos este grano de aquí, que en la siguiente imagen está más elevado, se ha desplazado y eso ha dado como resultado esta serie de eventos de contracción ahí. Y luego también observamos que los eventos de dilatación en ocasiones se asociaban con fractura granular, como es el caso de este pequeño evento aquí, que tiene al lado un grano que se rompe. Y hay eventos de dilatación asociados a desplazamiento. En este caso, el ejemplo que encontramos no es el desplazamiento de grano, sino el desplazamiento de esa laminita de papel que teníamos protegiendo la muestra. Aquí está, si os fijáis, esta porosidad es más pequeña que la que se ha formado en el siguiente paso. Y eso ha dado como resultado un evento de dilatación. También ocurre con el desplazamiento, este grano aquí, y se gira un poquito, baja y se gira un poquito y ahí veis que tenemos más espacio del que había anteriormente y ha dado como resultado un evento de dilatación. Otra de las cosas que investigamos fueron cuando empiezan los granos a romperse. Si miramos el cuarzo, tuvimos un error en el desarrollo de los experimentos y solo tenemos fotos de entre 1,5 a 20 megapascales. No tenemos nada entre medias. Entonces sí que vemos que al principio hay granos que están enteros y cuando llegas a 20, pues que se han roto. Entonces sabemos que la fracturación del cuarzo, cuando es solo cuarzo, empieza en algún momento antes de los 20 megapascales. Con el feldespato vemos este grano de aquí que a los 5 megapascales está dentro de lo que cabe bien, pero cuando llega a los 10, aquí se forma una fractura. Es muy difícil de ver, es muy pequeñita. Más clara es este otro ejemplo, donde ahí el grano ya está roto. Y cuando pasamos a 10 megapascales, se ha pulverizado en esa zona de aquí. Que es justo donde tienes el piquito del otro, el que viene de abajo. Cuando mezclamos el feldespato con el cuarzo, el feldespato sigue rompiéndose súper prontito, como se observan en estos dos ejemplos, y el cuarzo se rompe entre 15 megapascales y 20 megapascales, pero con una condición. Solo ocurre cuando los granos de cuarzo se están tocando entre ellos. Solo no ves un grano de cuarzo con un grano de feldespato que rompa el cuarzo antes que el feldespato. Cuando añadimos las arcillas, en este caso vemos que el cuarzo rompe un poco más tarde, rompe entre 20 y 25 megapascales. Otras observaciones que hicimos es que cuando tienes las arcillas, la porosidad casi desaparece por completo si comparas al inicio, a los 5 megapascales, con el final del experimento a 50. Y otra cosa, estos puntitos que brillan tanto serían las arcillas, y cuando terminas el experimento las arcillas tienden a rellenar la porosidad y juntarse para completamente cerrarla. También se forman este tipo de nubes de aglomerados de arcilla, que entonces brillan más que cuando están sueltos. Por último, observamos que en el feldespato, una vez que se ha pulverizado el grano de feldespato, se forma una materia así como arcillosa también y hace el mismo efecto, rellena la porosidad, protege los granos que no se han roto y también permite que roten. Este grano que tenemos aquí, al final se ha rotado totalmente. Así. Con el cuarzo también observamos que hay granos que rompen, que mantienen enteros hasta los primeros 50 megapascales, pero una vez que descargamos y hacemos la recarga, hay un reajuste del posicionamiento que produce que algunos de estos granos, en este caso, o estos dos de aquí, rompan.
También este, si os fijáis, aquí está enterito, tiene aquí como un pico al final y aquí el pico ha cascado por el reajuste de la situación de la recarga. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones ya. Los datos mecánicos que hemos observado nos indican que cuantitativamente no podemos hacer una correlación. Cualitativamente, sí. Las tendencias que se observan en el tamaño de grano son similares, las de los experimentos de tomografía y lo de los experimentos convencionales y uniaxiales. Esto puede estar relacionado a un efecto de escala, pero tenemos que tener en cuenta otros temas, otros jugadores. Uno de ellos es la porosidad. Si tu muestra inicial tiene una porosidad más elevada, vas a ser capaz de acomodar más deformación, porque hay más huecos, básicamente, para rellenar. Luego también hay que tener en cuenta que es la primera vez que hacemos testes de calibración en este tipo de setup, en este tipo de experimento, y puede que estén un poco defectuosos y se necesiten mejorar. Luego, el recipiente donde estaba la muestra de tomografía está hecha de PIC, que es como un plástico. Esto supone que cuando estás presionando no es totalmente rígido, por lo que puede existir cierta extensión lateral que de hecho observamos, en muy poquitos 0,1 milímetros, pero que tiene un impacto en la mecánica, la evolución mecánica. Y por último, ese papelcito que teníamos protegiendo la muestra, se llama teflón, tiene un impacto bastante importante. Este teflón está ahí para proteger la muestra y la cápsula donde está la muestra, porque al no ser rígida puede romperse por la acción de los granos. Entonces tú pones el papelillo, pero ¿qué pasa? Que cuando estás presionando la muestra, los granos tienden a expandirse también lateralmente y se clavan en este teflón, por lo que existe una deformación que está acomodada por este material y no por la muestra. Si miramos a la mineralogía, vemos que el mayor acortamiento se experimenta en las muestras de feldespato y el menor en las que solo tenemos cuarzo. La mayor componente elástica se observa en la muestra que incluye arcillas, mientras que la menor en la que tiene feldespato y cuarzo. Y por último, la mayor porosidad inicial fue la muestra de feldespato y la menor porosidad inicial aquella que tenía arcilla. Y ahora quiero hacer un poco de hincapié en la muestra de feldespato, porque es aquella que tiene mayor acortamiento y tiene, los granos empiezan a romperse entre 5 y 10 megapascales, súper prontito. Y es que el feldespato que usamos tiene unas fracturas iniciales. Si os fijáis, los granos están como sucios. Esos que no son totalmente competentes. Tienen cleavage, tiene una fracturación natural de los granos. Esto significa que a nada que se ejerce un poco de presión, tienen unos planos de debilidad por los que va a resbalar el grano y se va a romper. Y eso es lo que ocurre básicamente. Por eso acorta tanto también, porque al romperse lo hace como en un tipo de arcilla que va a rellenar todos los huecos y va a actuar como la arcilla del otro experimento de forma inicial. Así que las conclusiones serían que en este tipo de experimentos tenemos principalmente deformación inelástica, es decir, deformación que no se recupera, y que la presencia de minerales débiles que se rompen fácil, como pueden ser el feldespato o las arcillas, tiene un efecto de hardening. Esto significa que puede que se rompan muy pronto, pero se rompen tan finito y rellenando la porosidad tan bien que en cuanto los experimentos continúan, la muestra es cada vez más difícil de compactar porque no hay por dónde rellenar, ya está todo relleno. Entonces, el feldespato sería un grano en el que la fracturación ocurre según el cleavage y es donde más deformación inelástica observamos, mientras que las arcillas favorecen la deformación elástica, es decir, aquella que se recupera, y retrasan la fracturación del cuarzo. Ahora voy a llegar ya a las conclusiones personales, y es que estas cosas aprendí mientras estaba haciendo el trabajo de fin de maestría. Lo primero, la organización. No solo de tiempo, sino también de tus datos. Es muy importante saber dónde tienes
qué tipo de dato, porque no sabes cuándo los vas a volver a necesitar o cuando otro investigador lo va a necesitar. Y para ahorrarte horas de buscar y rastrear los documentos, hay que ser muy organizado desde el inicio. Y esto es algo que no aprendes cuando estás estudiando y que empiezas a darte cuenta cuando tienes que responsabilizarte de un proyecto. Otra cosa de la que me di cuenta es que no se puede esperar mucha atención de tus supervisores. Yo fui a donde mi supervisora para hacer un proyecto con ella después de tener el curso y yo pensaba que lo iba a hacer con ella, pero en realidad la veía una vez al mes. Mi supervisor más de día a día era el postdoc que estaba familiarizado con estas tecnologías. Y de todas maneras tampoco es un 24/7 que les tengas disponibles continuamente. Y esto es muy diferente a cuando estás siguiendo un curso. Y por último, el sentimiento de pertenencia. A mí me costó mucho sentirme parte del grupo porque estás de paso, eres nuevo, no has estudiado en la universidad antes, nadie te conoce y estás un poco colgado. Así que es muy importante que en tu tiempo libre tengas amigos en la zona para desconectar y que te ayuden también a seguir adelante con el proyecto de una manera más anímica. Lo que más me gustó fue poder viajar a otro laboratorio, en este caso en Gante, que pertenece a Bélgica, y conocer a la gente de allí. Mi postdoc era originariamente de allí, entonces los conocía a todo el mundo y fue muy apasionante para mí. Igual a la gente no le impresiona que son 2 horas en coche, pero aquí en Países Bajos esa distancia es un montón. Y por último, que me encantó que fuera un proyecto aplicado, que hubiera un problema real que afecta a la sociedad y que le puedas dar cierta solución. Lo que menos me gustó es que para preparar las muestras, un día me dieron un mortero, me dieron un trozo de feldespato como el que veis aquí y me dijeron, Ale, Andrea, ponte a machacar. Y tenía que machacar esa roca al tamaño de grano necesario para hacer los experimentos. Bueno, me tiré 10 días ahí machacando, más que en el gimnasio, os podéis hacer una idea, es una roca, roca, y para que al final no se utilizara, porque sacamos las imágenes y resultaba que por la forma de generarlo tenía demasiada angulosidad, entonces no era representativo de lo que te puedas encontrar en depósitos naturales y tuvimos que buscar otra fuente de feldespato, así que 10 días machacando una roca para nada, básicamente. El momento más emocionante, que yo no me di cuenta de él, pero yo estaba con mi postdoc, con mi supervisor, viendo cómo ocurrían los experimentos y se emocionó un montón al ver que en esta muestra, que contenía arcillas, veíamos cómo se acortaba, veíamos cómo se adaptaban los granos, cómo el cuarzo se rompía más tarde y era algo que es lógico y había mucha teoría que explicaba eso, pero nunca se habían mostrado en imágenes. Entonces estaba todo el mundo emocionadísimo con los resultados. Así que, ¿qué pasó después del proyecto? Que con estos resultados hicimos un paper. Mis supervisores más que yo se dieron cuenta de que teníamos unos resultados muy novedosos y una vez que el trabajo de maestría estaba terminado, empezamos a hacer el artículo. Pero no os penséis que fue todo maravilloso. No, nos lo rechazaron en varias revistas, aunque nosotros pensáramos que eran resultados muy novedosos, los responsables de esas publicaciones no lo consideraron como tal. Y cuando finalmente se aceptó en una de las revistas, pasaban meses y meses y meses y no recibíamos comentarios. Y es que no eran capaces de encontrar revisores que corrigieran el artículo y nos ofrecieran mejoras. Bueno, pues si esto fuera poco, una vez que encontraron los revisores 6 meses después de aceptar el paper, nos lo mandan de vuelta diciendo que de esa manera no se podía publicar y que teníamos que hacer una revisión mayor, que básicamente significa rehaz el paper entero. Bueno, lo hicimos. Tardamos como 3 meses porque, claro, ya tienes tu trabajo, el resto de colaboradores tienen sus propios proyectos y tienes que sacar tiempo de donde puedas para mejorarlo.
Y una vez que lo mandamos, afortunadamente nos felicitaron diciendo que habíamos hecho unas correcciones muy buenas y que tal y como estaba se podía presentar. Y entonces está publicado y cualquiera que esté en la audiencia, que esté interesado, pues puede buscarlo y ahí está, con muchísimas más imágenes y todo explicado más técnicamente también. Bueno, esta ha sido la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, bienvenida sea. Y siempre me podéis contactar, ya sea por mi email o también en Twitter. Y para lo que queráis, me podéis contactar. Gracias. Andrea, te felicito, excelente trabajo, bien merecido el premio que te dieron en la universidad por tu desempeño en la maestría. Y además me encantó tu presentación, porque de hecho en los anteriores presentaciones de tesis siempre hacemos algunas preguntas del proceso, del aprendizaje, no solo lo técnico, sino todo lo que está implicado en lo que es hacer un posgrado. Y tú pues adelantaste muchas cosas en el antes y después. Así que espectacular, me encantó mucho, no solo lo técnico, sino la manera como tú la estás presentando. Pero mientras por allí las chicas van revisando las preguntas, a ver qué hay por allí, tanto en el Facebook como acá en Zoom, te voy a hacer algunas preguntas, no solo técnicas, sino un poquito Bien. de esa vivencia, porque esta iniciativa de los geoseminarios tesis, más allá de ayudar y de motivar para que hagan su difusión de sus proyectos de investigación y para que esto llegue, trascienda más allá del país, de la universidad, de todo, es también aconsejar a las nuevas generaciones, a las chicas que están ahorita terminando la carrera de licenciatura, que tienen dudas, oye, ¿valdrá la pena hacer un proceso, postularme a una maestría, vale el esfuerzo, qué hacer? O sea, entonces, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está por graduarse o que ya tiene tiempo graduándose y tiene todavía esa idea? Tú sabes que a veces está uno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo hago? ¿No lo hago? O sea, ¿cómo tomar esa decisión? El para qué hacer un posgrado. Yo la verdad es que al principio no lo tenía clarísimo que quería ir a hacer un máster porque yo cuando hice mi licenciatura, bueno, el grado en España, yo siempre pensaba en investigación y que quería dedicarme a la investigación. Yo no veía tan claro las aplicaciones de la geología. Igual porque estudié algo que es más geología más pura y para mí lo único que había era la investigación. Pero la verdad es que en un máster, especialmente en este, habrá de hay diferentes másters, diferentes tipos. Hay algunos que están más enfocados a investigar y otros más aplicados. Este te enseñan bastante la aplicación y era algo que yo echaba en falta de mi formación previa. Creo que hacer un máster a nadie le viene mal. Amplías, tienes experiencia y si puedes hacerlo, tienes la oportunidad de hacerlo en extranjero, muchísimo mejor porque aprendes a ver el mundo de una perspectiva diferente que igual no has experimentado tanto en tu tierra, ¿no? Y si no es en el extranjero, puede ser en otra ciudad, pero me parece muy importante salir de tu universidad y tener la experiencia de ver cómo otros laboratorios funcionan y el tipo de investigación que hacen, porque si no, estamos perdiendo una oportunidad excelente para ampliar nuestra mentalidad, digamos. Yo recomiendo Muy 100%. Y bien. luego después del máster ir a trabajar o ir a continuar en academia ya tienes más tiempo para pensártelo y tienes más experiencia de haber visto lo que hay fuera. ¿Por qué decidiste continuar o hacer un doctorado? Ya que lo menciona, o sea, ¿qué te motivó? ¿Tuviste una experiencia fuerte? Tu maestría no fue nada ligera. ¿Y qué te motivó? Oye, trabajar un tiempo no, oye, vamos a seguir estudiando. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Pues yo cuando terminé justo empezó COVID. Entonces no había empleos, no había empleos para nada. Yo quería ir a una compañía, pero no había oportunidades. Y me tiré mucho tiempo, pasé mucho tiempo buscando diferentes opciones. Y yo dije, yo no quiero hacer un doctorado a no ser que sea aplicado. Así que pasaron los meses y vi la oferta de doctorado en la que yo ahora mismo estoy
la que estoy haciendo ahora mismo. Y lo que más me gustó es que es mano a mano con empresas. Si a ti te gusta o te gusta participar en la sociedad e intentar mejorar la sociedad de una forma aplicada, igual la empresa es más el camino que debes de seguir. Si quieres, si te gusta la investigación más pura, sigue en un doctorado. Pero yo no encajaba muy bien en ninguno de ambos, entonces iré más por un doctorado aplicado y de hecho con reuniones con compañías y ellos son los que te dicen lo que quieren, son los que te financian y creo que es un equilibrio que se ofrece poco y debería ofrecerse mucho más en las universidades. Oye, está excelente, porque sin querer encontraste un equilibrio entre las Sí. dos, o sea, te gusta la investigación, pero te gusta la realidad, la aplicación en la realidad. O sea que, bueno, entre esta situación, esta pandemia que nos tiene vuelto el caos un mundo, han surgido oportunidades y te salió excelente, así que te felicito. Bueno, Nadia, Cris, si por allí hay algunas preguntas, es todo suyo el micrófono. Gracias, Liz. Gracias, Andrea, por esta presentación. Estuvo excelente, muy interesante para todos los geocientíficos, todos los que estamos aquí. Voy a proceder a leer algunas felicitaciones y preguntas que hay en los chats. Clara Rosa Rodríguez Rondón nos dice, bravo, Andrea. Clairet Is nos dice, Andrea, brillante presentación, muchísimas gracias. Y ella tiene una pregunta. ¿Han realizado modelos computacionales utilizando DEM, Discrete Element Method, u otra metodología numérica? Si no es así, ¿está en los planes? Sería increíble reproducir estos modelos a esta escala para evaluación de compactación. También evaluar, escalarlos a otros contextos. Súper interesante. Nosotros no, o sea, era un proyecto muy pequeñito. De hecho, mi postdoc estaba trabajando en la aplicación para capturar CO2 y más en fluidos y vieron esto como un poco como una ramita del proyecto suyo. Entonces, los resultados fueron totalmente inesperados y la investigación paró ahí, desafortunadamente. Supongo que si alguien que está escuchando se le enciende la bombillita y puede buscar financiación, sería algo muy interesante para continuar, porque desde luego que tiene muchas aplicaciones y eso. No, pero nosotros no, desafortunadamente no continuamos con la investigación ni entramos en modelización de los resultados tampoco. Ok, de acuerdo. Por aquí, por el Zoom, Daniela Navarro también felicita. Felicitaciones por la charla, Andrea. Romina Llanos dice, genial presentación. Muchas gracias, Andrea. Y Daniela Navarro tiene una pregunta. Me gustaría saber un poco más sobre el procesamiento de imágenes de micro CT, sobre los pasos de cada software mencionados, JP, Aviso y otro más. ¿Cuál será el objetivo, producto final en cada software? Vale, pues voy a volver a esa diapositiva, a ver si podemos ir un poquito rapidito. Era aquí. Bien. Data Viewer, si soy sincera, ahora mismo no me acuerdo para qué dice. Pero Fiji Image Gym te ayuda a generar este tipo de mapas de los valores de gris, ¿no? El nivel de gris que tienes. Y esos valores son muy importantes porque en Aviso, después de hacer un poco de pre-processing, de hacer las imágenes, quitar el ruido de las imágenes y hacerlas más suaves, digamos, Aviso se utiliza para la segmentación y separación. Es decir, tú individualizas los diferentes materiales que existen en la muestra. Y para hacer eso se basa en los niveles de grises que tú como usuario introduzcas en el software. Es decir, que con Fiji calculas los rangos para cada material y luego en Aviso los metes para hacer la separación. El resultado de Aviso sería el volumen, el número de granos, el tamaño de cada grano de los diferentes materiales que has aislado y que el software ha sido capaz de segmentar en granos también, que es específico para segmentación de materiales. No sé si eso responde la pregunta. O... Ok, dice que sí. Daniela Navarro dice que sí, que muchísimas gracias.
por la respuesta. Y tenemos a Genaro de la Rosa Rodríguez, que igual te felicita, dice muchas felicidades. Y bueno, pues invitamos a todos los oyentes, los que están presentes y los que vean esta transmisión después, que puedan generar más preguntas y si Andrea puede contestárnoslas a través de sus redes sociales, como ella lo presentó al final, para poder mandarle mensaje y que ella pueda resolver estas dudas. Te agradecemos mucho, Andrea. De nada, a vosotros por invitarme. Bueno, entonces ya casi llegando al final. Andrea, te esperamos con tu proyecto doctoral, así que por acá estaremos esperándote cuando tengas tu tesis. Inclusive cuando quieras presentar un avance, el espacio es todo tuyo, siéntete con la plena confianza. Además que nos encantó tu trabajo. Y bueno, antes de pasar al reconocimiento, y ya que me gusta mucho la manera como tú presentaste tu experiencia, ¿dónde te ves en 5 años? En 5 años espero terminar mi tesis, por lo menos, y yo me veo todavía en la universidad. Me gusta mucho dar clases y transmitir geología a los estudiantes, a las nuevas generaciones, así que yo me veo en universidad, pero de la mano de empresas, para siempre ofrecerles soluciones desde el aspecto de la geología. Excelente, creo que esa es la nueva generación de investigadores. Ya no solo quedarse encerrado en el laboratorio o en los libros, sino interactuar con la sociedad, con la comunidad, con las empresas, para que las soluciones y los resultados sean mucho más prácticos. Así que, bueno, tienes todo un futuro exitoso. Muchas gracias. Y bueno, de parte del Comité de Educación y Divulgación de Geolatinas, te otorgamos el presente reconocimiento a la Magíster Andrea Cuesta Cano por haber participado como ponente en el Geoseminario Tesis, aplicación de tomografía de rayos X en 4D para la evaluación de procesos de acomodación de compactación en diferentes tipos de arenas, parte de la iniciativa de educación y divulgación llevado a cabo el 25 de enero del año 2022. Y bueno, el comité organizador, abajo firmante, tenemos la doctora Clara Rodríguez, Delia González, Lisbeth Materano, María Cristina Arrieta y Vanessa Sun. Así que bueno, para toda la audiencia, estos seminarios están en nuestro canal de YouTube y por allí hay otros seminarios que hicimos el año pasado. Temas variados, temas muy interesantes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, donde estaremos compartiendo las próximas actividades y dentro de unos pocos años estaremos compartiendo el trabajo doctoral de nuestra querida Andrea, que le auguramos muchos éxitos. Así que esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes, nuestro canal de YouTube. No se pierdan todas las presentaciones que están por allá de los geoseminarios especializados y los proyectos geoseminario tesis que están súper espectacular. Así que muchas gracias por su atención. Feliz tarde.